retiro del 10% que presentó la oposición fue declarado inconstitucional a raíz de la presentación que hizo el gobierno ante el Tribunal Constitucional. Recordemos que el segundo proyecto, que sí fue aprobado, provenía de una iniciativa legal del gobierno que sufrió modificaciones en su tramitación parlamentaria. Vamos a conversar de esto y más con el diputado Matías Walker. Diputado, gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece que el Tribunal Constitucional haya dicho que la medida, que usted, entre otros, también apoyaban, era inconstitucional por varias razones? Buenas tardes, Mónica. Bueno, un fallo bastante predecible, pero bastante dividido finalmente, porque fue 5-5, se resuelve con el voto dirimente de María Luisa Abraham, presidenta del Tribunal Constitucional. Una de las anomalías que tiene, a mi juicio, el Tribunal Constitucional, que tenga tanto poder la presidenta del tribunal, es una de las reformas que hemos propuesto. Y finalmente, bueno, María Luisa Abraham sabemos que fue jefa de los asesores, el segundo piso, el primer gobierno del presidente Piñera. Entonces, a nadie debiera sorprender. ¿Qué es lo más relevante de este fallo? Y curioso, Mónica, me Perdón, atrevo a diputado, decir. perdón que lo detenga ahí un segundito, porque en otras ocasiones el voto de María Luisa Abraham sí les pareció a ustedes agradable o respetable y no recordaron su pasado como jefa de los asesores del presidente Sebastián Piñera. Entonces, ¿es justo cuando no les gusta cómo ella vota recordar el rol que ejerció antes, si ya está en un rol, si ya existe esta institucionalidad? ¿Les parece justo que cuando no los favorece, ahí ustedes digan que no está bien, digan que no les parece y recuerden el pasado que antes tuvo? Cuando vota como ustedes quieren, ahí se les olvida esa parte, parece. Lo que pasa, Mónica, es que este es un fallo relevante. Yo creo que no hay Todos dos los fallos opiniones del al Tribunal respecto. Constitucional son No, pero relevantes, no. diputados, para No, distintas personas en distintas medidas y por sí, distintas pero razones. voy a explicar, Mónica, por qué era tan relevante. Porque acá se jugaba nada más y nada menos que el ejercicio del poder constituyente derivado por parte del Congreso. Ya. Y eso es algo muy importante que la gente sepa, porque ¿qué es lo que dice la Constitución? Las reformas constitucionales se pueden originar en mociones de los parlamentarios o en mensaje del Ejecutivo. Nada más. Ese es el único límite. Y establece que en el caso de una moción parlamentaria, lo que se requiere además son altos quórum, que fue lo que se logró tanto en el primer retiro como en el segundo retiro. Entonces, y sobre todo en el primer retiro, recordemos que se aprobó por las 3/4 de la Cámara de Diputados y 2/3 del Senado. Entonces, era muy relevante porque lo que más insistió Chile Vamos, incluso, aludiendo a ese sector, cuando firmamos el acuerdo el 15 de noviembre, era que mientras no tuviéramos una nueva constitución, mientras no se aprobara la propuesta de nueva constitución, que recordemos además se va a plebiscitar mediante un referéndum ratificatorio, el Congreso mantenía su actual poder constituyente, por los altos quórum que exige la Constitución. Nosotros sosteníamos que eran 3/5 tratándose de disposiciones transitorias. Pero ¿qué es lo inusual de este fallo, Mónica? Que por primera vez el Tribunal Constitucional declara inconstitucional un proyecto de reforma constitucional. El único precedente había sido el año 73, recordaba el abogado Tomás Jordán, que defendió esta causa frente al requerimiento del gobierno del Tribunal Constitucional por un tema de forma. Lo usual es que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional proyectos de ley, pero no de reforma constitucional. Tercero, el tribunal lo que dice es que estos son iniciativas exclusivas del presidente de la República en materia de seguridad social. Pero eso la Constitución lo señala respecto de los proyectos de ley, de nuevo, no respecto de los proyectos de reforma constitucional. Dice que vulnera el artículo 19, número 18 de la Constitución, que establece el derecho a la seguridad social. Entonces, ¿qué pasó con el primer retiro? También vulneraba el derecho a la seguridad social, proyecto además que fue promulgado, es decir, aprobado por el presidente de la República. Entonces, nos parece que es un fallo insólito. Diputado. El voto directamente de la presidenta del Tribunal Constitucional, lo digo también por lo insólito que significa que se mantengan dos empates, porque ya se había dado en relación a la admisibilidad del requerimiento. Sí. No, lo que pasa es que, a ver, yo entiendo que pueda discrepar absolutamente del contenido del fallo, solamente hacia el punto respecto de apuntar a una persona cuando falla en un sentido y que en cambio se les olvide
las credenciales anteriores cuando sí les gusta cómo falla. Me estaba refiriendo no al contenido del fallo en sí, sino a apuntar a una persona al respecto. Entiendo que el voto es dirimente, como lo es y como lo ha sido en el pasado, siempre también cuando convenía a los intereses de la nueva mayoría de la Concertación y tenían un presidente que era más afín a su ideología. Sí. Así es, digamos. O sea, no sé si el tema Por eso es más hemos de fondo legislado. y quiero Sí. ir a eso porque el tema es más de fondo, más bien de una persona, de la institucionalidad que existe. Ya le voy a preguntar sobre eso, pero antes, aquí lo que se dice, porque el tema del quórum finalmente que se puede superar vía que es mucho más amplio lo que lograron en la Cámara de Diputados, entonces el tema del quórum no era tan relevante, sino básicamente dos temas. Si se pueden hacer más de una modificación transitoria que termina para el gobierno siendo permanente. O sea, que algo que es supuestamente transitorio, cuando se hace un segundo, cuando se hace un tercero, cuando se hace un cuarto, pasa siendo finalmente ya algo permanente y no transitorio. Y lo segundo era el tema justamente de si era facultad exclusiva o no. Ustedes decían no, porque no estamos haciendo un proyecto de ley, estamos haciendo una reforma constitucional. Y aquí se termina diciendo sí, porque aunque se haga vía una reforma constitucional, finalmente lo que se hace es afectar igual el erario nacional, ¿no? Entonces aquí hay dos visiones en pugna, evidentemente, y no sé qué consecuencias tiene a su juicio el que se haya declarado inconstitucional una reforma constitucional, que es otro tema que incluso escapa o trasciende este caso puntual. Sí, vamos a desarrollar los dos temas, Mónica, y voy a partir por lo último, porque efectivamente la Constitución dice, mire, son iniciativas exclusivas del presidente de la República los asuntos en materia de seguridad Sí, social y en materia de gasto. Pero sí. eso lo dice respecto de los proyectos de ley, no de los proyectos de reforma constitucional. ¿Qué es lo que estaba haciendo este proyecto? Era regular el ejercicio del derecho a la seguridad social respecto de un tiempo determinado, durante la pandemia. Tanto el proyecto del primer retiro como el segundo retiro, que fue declarado admisible además por el presidente de la Cámara de Diputados, que es de Renovación Nacional, hablaban de un espacio temporal durante la pandemia, durante la declaración de estado de catástrofe. Por eso no es permanente, aun cuando pudiera existir un segundo retiro. De hecho, nosotros además rechazamos la posibilidad de un tercer retiro, y eso lo hizo Ok, ver el abogado Gabriel entiendo. Osorio y el abogado Tomás Jordán. Entonces, es plenamente posible establecer una regulación del derecho a la seguridad social. ¿Qué es lo que dijo la Organización Internacional del Trabajo, Mónica, en el mes de junio? Respecto del retiro del 10%, dijo que el derecho a la seguridad social hay que entenderlo en sentido amplio. El derecho a la seguridad social tiene que ver con el derecho de la población a percibir ingresos durante la pandemia. Además que el sistema de capitalización individual de AFP no está regulado en la Constitución, está regulado en el decreto de ley Ok, 3.500. Bueno, todos estos entiendo. argumentos que yo estoy dando refuerzan por qué 5 ministros del Tribunal Constitucional estuvieron por desechar la presentación que Entiendo. hizo el presidente Diputado. Piñera, entre ellos un ministro absolutamente de derecha como el ministro Romero. Sí, ahora le pido un ejercicio máximo de síntesis para poder pasar por otros temas y no solamente este. Quiero cerrar este con algo muy breve. ¿Usted cree que con esto se cierra la presión por nuevos retiros? Porque yo entiendo, usted decía que hay un tema de las facultades legislativas que estaban en juego y que pierden ustedes su tesis, por eso les parece tan grave. No es solo el 10%, era un tema de tesis constitucionales sobre qué se puede y qué no se puede hacer. Quedó súper claro. Pero más allá de eso, ¿usted cree que termina la presión por nuevos retiros? Porque si lo legisla el gobierno, se puede hacer un tercer retiro, si es que cuenta con el patrocinio. Por lo tanto, el hecho de que el Tribunal Constitucional diga no lo pueden impulsar los parlamentarios, pero sí lo puede impulsar el gobierno, ¿cierra la puerta o la presión se va a trasladar ahora a la moneda? Yo creo que la confusión que genera el Tribunal Constitucional es muy grande, Mónica. Lo único que genera es inseguridad jurídica, porque vea usted la contradicción. O sea, sí se puede afectar el derecho a la seguridad social, entre comillas, cuando es iniciativa del gobierno, pero no se puede afectar el derecho a la seguridad Ya, social pero yo estoy cuando preguntando es desde el punto de vista moción político. ¿Dónde se parlamentaria. traslada la presión No, ahora? yo creo que lo que va a pasar es que el fallo del Tribunal Constitucional abre una discusión más que cerrarla, porque van a haber muchas ocasiones
donde va a ser necesario avanzar en proyectos de reforma constitucional. Por ejemplo, cuando nosotros establecimos la paridad en el proceso constituyente, cuando establecimos los escaños reservados para los pueblos originarios, eso no fueron mociones del Ejecutivo, fueron mociones parlamentarias. Okay. Y logramos los altos quórum que requiere. Entonces, por eso es complejo, porque es inconsistente el fallo del Tribunal Constitucional. Que genera inseguridad jurídica. Perdón, Mónica, solamente para dar un ejemplo. ¿Qué pasa si una AFP el día de mañana, porque está vigente, el primer retiro del 10%, que fue aprobado por una reforma constitucional, el mismo mecanismo, y pide que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del derecho de las personas a retirar el primer retiro del 10%, que está vigente hasta Entiendo el punto. Usted dice que genera inseguridad jurídica. Vamos a otros temas, pero así volando. Lo primero, ¿cree usted que es para alegrarse que en las primarias de alcaldes hayan participado 65.000 personas, más allá de que le haya ido bien en los resultados de la democracia cristiana, que ganan 28 de los 66 lugares? ¿Usted está preocupado? ¿Es de los que celebra o es de los que están preocupados porque 65.000 personas es como apenas 3 veces lo de un colegio médico? Yo estoy orgulloso que la democracia cristiana haya invitado a todos los partidos de la oposición a celebrar primarias legales en todas las comunas. Eso es lo primero que hay que decir. Y mientras estábamos negociando llevar a cabo primarias legales en todas las comunas, el Frente Amplio fue escondido al CERVEL a inscribir su propia primaria. Eso es lo primero que hay que decir. Segundo, me alegro, obviamente, que en medio de una pandemia, más de 82.000 personas hayan ido a votar a una consulta ciudadana que no es vinculante y que la democracia cristiana haya obtenido el 51% de los votos. Bueno, es que eso siempre va a ser mejor que lo que están haciendo los otros partidos conglomerados que están designando candidatos a dedo. Siguiente tema. Quiero nuestra coalición es la que ha realizado más primarias y ha invitado a todos a que sean legales y vinculantes. Hablando de primarias, ¿tiene sentido para la democracia cristiana hacer una primaria para la presidencial entre dos candidatos el 17 de enero en medio de una pandemia, mientras hay otros, como otros aspirantes, porque sería entre la senadora Rincón y además el ex ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, pero hay otros, como por ejemplo, no sé, el diputado Flores o el senador Huenchumilla, que incluso el diputado Flores dice: a marzo vamos a llegar 4, no sé cómo, si supuestamente tienen primarias el 17 en la DC. ¿Usted está a favor o en contra de definir el 17 de enero el candidato presidencial de la DC? Soy absoluto partidario de que hagamos primarias vinculantes. Ojalá Iván Flores se presente también como candidato a esas primarias. La democracia cristiana, la centroizquierda, tiene la obligación de presentarle si le pregunto cuándo, jamás cuestionaría la existencia de una primaria. La pregunta es si el 17 de enero es buena idea. Mónica, ¿sabe por qué tiene que ser en enero? Por una razón muy simple, porque después queremos celebrar primarias legales con los partidos de unidad constituyente, con el Partido Socialista, con el PPD, y hay que dar espacio para abrir esa plataforma de ideas y de propuestas a la ciudadanía. La mayoría de los chilenos no es de la UDI y no es del Partido Comunista, y no quiere votar ni por Jadwe ni por Lavín. Y usted, entonces tenemos para cerrar, porque se nos va a ir el tiempo, y usted en una segunda vuelta, si los candidatos son Jadwe y Lavín, ¿qué hace? No voto por ninguno de ellos porque creo que ninguno de ellos le haría bien a Chile. Y por eso queremos presentar como centro izquierda. No, mi pregunta es, en una segunda vuelta, ¿usted anula entonces si la decisión es entre Jadwe y Lavín? No votaría por ninguno de ellos, pero acuérdese de mí. Ya, pero ahí le quedan dos opciones, o no vota, o anula, o vota en blanco. ¿Qué hace? No voto por ninguno de ellos. Pero no sé por qué no me puede responder. Si tiene dos opciones, ahí le queda votar en blanco, anular, o no ir a votar. ¿Qué va a hacer? Si es que esa fuera la posibilidad. Votaría en blanco, pero estoy seguro que la centroizquierda va a llegar con una opción distinta, porque la mayoría de los chilenos no es ni de la UDI ni del Partido Comunista, y están esperando un candidato de la centroizquierda de unidad constituyente. Bueno, vamos a tener otras oportunidades de conversar más largo de este tema. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en Hoy es Noticia. Que esté muy bien, diputado. Gracias, Mónica. Adiós.